simplemente unos versos en esta tarde, los cuales se encuentran en el capítulo 4, versículos, vamos a leer del 21 al 25 de Marcos. Marcos capítulo 4, versos del 21 al 25. ¿Tenemos? Dice la palabra del Señor así. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad los que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amén. Amén. A su bendita palabra. El Evangelio de Marcos, en comparación a sus hermanos sinópticos de Mateo y Lucas, es escueto en cuanto a la cantidad de parábolas que tiene en el contenido de su Evangelio. Mientras que en Mateo y Lucas encontramos unas 30 parábolas resumidas, registradas en cada evangelio, en Marcos solo tenemos 11 de ellas, según los que mencionan y recopilan este contenido de parábolas. No obstante, nos encontramos inmersos en un capítulo 4 de Marcos, el cual podemos ver 4 parábolas seguidas en este evangelio, una detrás de la otra, pero que hay algo muy particular y curioso, y es que parece ser que estas 4 parábolas son un compendio sistemático de una enseñanza en particular, obviamente con un montón de riqueza en muchos aspectos, pero parece ser que están entrelazadas entre sí para enseñar un concepto en particular. Recién salimos de la parábola del sembrador, la cual no solo en Marcos, sino en el resto de los evangelios, es una de esas parábolas populares, famosas, conocidas por todo el mundo, y de entre ellas las más específicas, no solo por su extensa exposición en sus evangelios, sino por su exhaustiva explicación, ya que el Señor coge aparte a sus discípulos y les da una explicación concisa de lo que la parábola se refería y venía a significar. Pero justo al terminar con su explicación, parece que el verso 1, en el cual comenzamos nuestra lectura de hoy, donde hoy comenzamos nuestra lectura, es una continuación a la explicación de la parábola principal. Si se han dado cuenta, en la lectura misma podemos apreciar cómo, en primer lugar, la parábola del sembrador, nos hace un plano general de la siembra, de lo que hace esa siembra en las diferentes tierras y el posterior fruto en esas tierras en las cuales es sembrada. Y las siguientes 3 parábolas que le siguen matizan esas fases, enfatizando el poder de la siembra, el poder de la palabra en las vidas, su increíble misterio y su posterior fruto. Con esto no estoy diciendo que estas parábolas no tengan una enseñanza individual y se puedan predicar y enseñar de modo particular y extraer individualmente sus enseñanzas, sino que vemos otra vez magistralmente como el Señor, aunque hablaba de campo, no ha habido mayor teólogo que nuestro Señor Jesucristo. No ha habido mayor maestro que el Señor, y explicaba sistemáticamente de una manera increíble que todo el mundo podía entender, al menos los que tenían oídos para oír, su contenido, el contenido de sus enseñanzas. Aún así, tenemos en este capítulo 4 diferentes parábolas que se pueden analizar por separado, pero que en su conjunto tenemos una enseñanza sistemática que abarca un mismo tema en sí. La primera parábola, y nos vamos a salir de esta en esta tarde, es conocida como la parábola de la luz, conocida como aquello oculto que ha de ser manifestado. Aunque esto se entiende como una parábola, esto es a título personal, a lo que yo entiendo, y así lo hemos expresado y así se menciona y es contada como ella, en mi opinión personal no sabría decir si es exactamente una parábola o más bien un ejemplo que da continuación a la finalización de la explicación de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador finaliza en el versículo 20: a estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Así concluye la parábola del sembrador. Y yo entiendo de que esto es una conexión con ese final de esa parábola, es como una especie de explicación y aclaración
más que un ejemplo claro, más que una parábola en sí. En primer lugar, porque no tiene forma de historia, como podemos ver en la mayoría de las parábolas, y porque no continúa con esas ilustraciones particulares del campo, de la siembra, de la cosecha, etcétera, etcétera. Y como hemos dicho anteriormente, parece ser que es un compendio continuado de una sola explicación, la cual tiene un punto principal y unos subpuntos que nos ayudan a comprender el contenido principal de esa enseñanza. Por tanto, cuando termina con su explicación hablando de que los que son sembrados en buena tierra dan fruto, estos tienen que compartir aquello que recibieron, y de ahí el ejemplo breve que vamos a analizar muy brevemente en esta tarde. El versículo 21 dice, después del versículo 20, esa continuación de que tenemos fruto a 30, 60 y 100 por uno, dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Amén. ¿Notáis? Amén. En primer lugar, ¿a quién les dijo? ¿A quién les dijo esto? ¿Se acuerdan? Probablemente al grupo reducido de discípulos y no a la gran multitud. Recuerden el texto de Marcos capítulo 4, verso 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. O sea, no estaba ya delante de la gran multitud, pero tampoco solo delante de los 12, sino delante de los discípulos. Porque los discípulos no solo eran los 12, sino muchos. Los discípulos eran estos 12 escogidos entre ellos para poder ser apóstoles, los apóstoles del Cordero, que tenían una comisión especial para ser columnas de la iglesia emergente. Pero en ningún momento esos discípulos eran exclusivos sin haber más discípulos. Todos aquellos que seguían a Jesús y escuchaban sus enseñanzas y las ponían por práctica eran discípulos del Señor. Pero el Señor sabía escoger entre medio. Y escoger entre medio no significa un trato de favor sin ningún tipo de criterio, sino a cada uno darle conforme a lo que tienes delante, al ministerio que tiene y a la responsabilidad que Dios le ha dado. Pero estaba delante de todos estos sus discípulos. El Señor les expone dos preguntas retóricas, con una de ellas con una respuesta claramente negativa y otra pregunta retórica con una respuesta claramente positiva. Dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿Cuál es la respuesta retórica evidente aquí? No se puede poner una luz debajo del almud o debajo de la cama porque pierde todo su propósito y significado e utilidad. ¿Qué es el almud? El almud es una unidad de capacidad, dicen los que entienden, que es una capacidad de 10 litros, y cuando se hablaba del almud ya automáticamente registraba en la mente de la persona que lo escuchaba esa capacidad de almacenaje o de cantidad de 10 litros. Según he podido ver y he podido intentar investigar, parece como un recipiente rectangular en el cual se podía poner en él esta cantidad específica de lo que fuera. Por tanto, es una unidad de medida que se depositaba en un recipiente rectangular que tenía fondo, y de ahí a que dice, no pondrás esta luz debajo del almud. O sea, imagínense una lámpara tapada, yo me imagino que le das la vuelta y lo tapas, por eso no tiene absolutamente ningún sentido. O debajo de la cama, esto no tiene ningún misterio. En ocasiones las camas eran como futones que se quitaban y se ponían, en otras ocasiones estaban fijas, pero de una manera o de otra no tiene ningún tipo de sentido poner una luz que tiene una utilidad para ponerla debajo de la cama. Por tanto, no tiene sentido ni que la lámpara ni que el almud se ponga en esos lugares, ya que pierden su total utilidad. ¿Entienden esto, no? Y ahora dice, ¿no es para ponerla en el candelero? ¿Cuál es en esta ocasión la respuesta evidente? ¡Claro que sí! Es absolutamente no para ponerla debajo del almud y debajo de la cama, sino en alto, en el candelero. Las lámparas en la antigüedad eran uno de esos muebles en los hogares de alta importancia. Era también un recipiente, así como una especie de lámpara de ladino, no exactamente para que ustedes puedan crear una imagen en su cabeza, el cual estaba hueca, se llenaba de aceite y había como un agujero por un lado, se ponía una mecha, bueno, ustedes saben, y se encendía esa lámpara para alumbrar los hogares. No tenían la capacidad que nosotros tenemos ahora, que cogemos ahora con el móvil, le das un botón a un móvil y se encienden las luces de tu casa. O sea, esto es algo fabuloso. En aquella época esa lámpara era algo esencial, y sobre todo en las casas
más pobres, ya que no tenían muchas lámparas, sino que había una lámpara solamente en esa casa, y a donde iba esa lámpara es donde había luz, y se tenían que poner bien en alto. El tema de ponerla en el candelero, ¿qué se imaginan cuando hablamos de un candelero? De poner la luz en el candelero. Bueno, pues el candelero pues igual tenía muchas formas, pero básicamente, ¿saben lo que es el candelero? Era quizá un saliente en una pared. ¿Han visto lo que tenemos ahí atrás para poner las Biblias? Pues quizá eso sería el candelero. Un saliente, un lugar en alto en el cual la luz pueda depositarse para que alumbre a toda la casa. Porque una luz en el suelo alumbra, pero no tanto, pero en cambio cuando la elevas ilumina toda la casa. De ahí a la importancia de este mueble dentro de los hogares en los tiempos bíblicos. Con el mismo patrón de sencillez que encontramos en sus parábolas, de la misma manera tan sencilla como el Señor nos quiere hacer entender en su manera superficial, porque de la misma manera que es sencillo, es sumamente profundo. Así nos enseña esto. ¿Qué nos enseña? Si fuisteis sembrados, si recibisteis luz, ¿qué sentido tiene que ocultemos debajo del almud o debajo de la cama la luz que hemos recibido? Pongamos el candelero bien alto para que todos puedan contemplar la luz que recibimos. Amén. Qué sencillo, ¿verdad? Amén. Qué enseñanza tan simple y a la vez tan esencial. Recibiste una luz, no la escondas. Amén. Recibiste una luz, no la ocultes. Procura que esa luz esté bien en alto en la habitación donde te encuentres. Amén. En muchas ocasiones se compara todo lo relacionado con Dios con la luz. Porque Dios es luz. Amén. Primera de Juan capítulo 1 verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él, y este es el mensaje que anunciamos. Qué maravilloso es esto. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amén. Este mensaje me encanta porque evidencia lo que es Dios y evidencia lo que es Dios en contraste con lo que no es. Este es el mensaje que os anunciamos. Dios es luz. ¿Se imaginan predicar así? ¡Qué maravilla! Entrar en un sitio donde hay pecado y decir: este es el mensaje que os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Automáticamente las tinieblas de las personas que lo escuchan quedan evidenciadas porque tú mismo estás diciendo que Dios es luz y no habita en tinieblas. Por tanto, si tú estás en tinieblas, no tienes a Dios que es luz. Así de simple es este mensaje. Dios es luz y la tiniebla no tiene parte con Él. Amén. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, Cristo aquí, el verbo encarnado: yo soy la luz del mundo, dijo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. ¿O qué hay que decir del Salmo 119:105? Porque si Dios es luz como Padre y manda a su Hijo que es luz, la palabra que el Señor nos dio también es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Amén. Todo lo relacionado con Dios es luz. Amén. Y qué maravillosa es la luz. Qué fea es la oscuridad y la tiniebla. Pero qué maravillosa es la luz. Amén. Pero lo milagroso y sorprendente de esto, mis hermanos, y es lo que te rompe la cabeza, no es que Dios sea luz, que todo lo que emane de Él sea luz. Porque ¿quién puede dudar de que Él es luz? ¿Quién se cuestiona? Quizá no lo sabemos explicar, quizá no lo sabemos desarrollar, quizá no podemos dar una enseñanza sistemática teológica de por qué es luz, pero nadie se siente incómodo con decir que Dios es luz, que su palabra es luz, que la cruz es luz, etcétera, etcétera. Lo que es imposible, mis hermanos, y lo que te rompe la cabeza, mis hermanos, es que nosotros seamos luz. Porque que Él sea luz es normal, que su Hijo sea luz es normal, que su palabra sea lámpara es normal, pero que yo sea luz, eso no es normal. ¿Cómo podemos ser nosotros luz? Pero así lo dice el Señor. ¿Se acuerdan? En el monte predicando, Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. No porque tengáis luz en vosotros mismos, sino porque, como hemos leído hace nada en Juan capítulo 8, que si Él es luz y Él habita en nosotros, su luz está en nosotros. Amén. Somos portadores de la luz.
Por tanto, no solo nos ha hecho partícipes de Él y de esta salvación tan grande, escuche bien porque esto es para morir, sino partícipes de la redención, al ser luminares en medio de las tinieblas. Sí, Señor. ¿Saben lo que es eso? Partícipes de la redención, siendo luminares en medio de un mundo lleno de tinieblas. Es por eso que nos exhorta que no podemos tener esa luz oculta al resto de la gente, sino que tenemos que ponerla bien alto. Déjenme leerle el Evangelio de Mateo, su sinóptico, que habla de lo mismo en capítulo 5, verso 14-16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Sí, Señor. La luz, la semilla, tenerle a Él, no es una gracia que se pueda y deba ocultar, sino una gracia que se tiene que compartir. Amén. Una gracia que debemos compartir. Mateo capítulo 10, verso 8 dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Por tanto, tenemos la responsabilidad que si recibimos luz, tenemos que dar luz. Amén. Si fuimos sembrados, tenemos que ser sembradores y sembrar. Aleluya. Esto es fabuloso. ¿Recuerdan lo que dijimos el otro día? Somos sembradores que fuimos primeramente sembrados y al mismo tiempo, después de ser sembrados, volvemos a sembrar, y estos que reciben la semilla se transforman en sembradores y siguen sembrando, y es un ciclo natural del regenerado. Recibe, da, el otro recibe y da. ¿Entienden esto? Amén. Esto es increíble, ya que este ejemplo de semillas que hacen sembradores es el ciclo natural, no solo del creyente, sino de las leyes de la naturaleza misma. Yo no entiendo mucho de campo y de semillas, pero la Biblia dice exactamente eso. Fíjense cómo Dios traspola el contenido del ciclo natural de la vida y del fruto con el ciclo natural de lo que tiene que ser el creyente en cuanto a ser segregadores de su luz. Dice Génesis capítulo 1, verso 29, cuando el Señor crea todas las cosas, miren lo que dice. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta, ¿solo? No, toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol, sin más, no, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. O sea, Dios dio capacidad a los propios árboles, no solo para que sacaran fruto, sino para que en su fruto tuvieran la propia semilla, para que pudieran regenerarse y seguir el ciclo de la vida con ese árbol. Un árbol que es sembrado, que crece y obtiene fruto, y en su fruto hay una semilla que produce otro árbol, y así sucesivamente. De la misma manera, el Señor aplica este proceso natural en el génesis de la creación al proceso natural de la regeneración de la persona. El Señor ha creado de ti un árbol, y de ese árbol un fruto, y de ese fruto una semilla, el cual sembrarás a otro y generará otro árbol. Amén. Amén. Es un ciclo natural increíble. El creyente no nace con fruto solamente sin semilla, sino que automáticamente crece, se fortalece, da fruto, y con el fruto una semilla que regenera en otro lo que el Señor hizo en ti. Aleluya. Por tanto, hemos sido regenerados con la capacidad de ser partícipes de la redención, con la capacidad de transmitir esa semilla, con la capacidad de poner esa luz en el candelero bien alto y que otros puedan observar la luz que desprende el Evangelio de su Hijo en nosotros, para que ellos también estén iluminados como nosotros lo fuimos. Amén, Señor. Amén. Tremendo. Es tremendo. Por eso dice el verso 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Amén. Este verso es maravilloso porque vemos a Dios en su absoluta y total soberanía. Y lo podemos ver
en dos flancos diferentes, su absoluta y total soberanía. La primera tiene que ver con la evidencia de su soberanía, que lo que Él dice se cumple. La frase la podemos leer en un contexto de total evidencia, que sepáis, esto lo añado yo, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Lo habla en un contexto total de evidencia. Esta expresión siempre la hemos utilizado en un contexto de ocultar algo que hemos hecho mal. Y hemos dicho, no hay nada oculto que haya de ser manifestado. O sea, has hecho algo mal, más tarde o más temprano saldrá a la luz. No hay nada oculto que haya de ser manifestado. Pero lo maravilloso de esta expresión es que está en un contexto de evangelio. No de pecado oculto, sino de evangelio. O sea, el Señor dijo, quiero que sepáis que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, os pongáis como os pongáis, la luz que deposité en el hombre ha de ser manifestada. Amén. Que la luz que se depositó en mi Hijo, queráis o no queráis, seáis partícipes o no, se pondrá en alto en el candelero, porque no hay nada oculto que haya de ser manifestado. Y el verbo oculto en el corazón del Padre se hizo carne, habitó entre los hombres y esa luz fue manifestada. Y el hombre que no quiera participar de la redención no lo hará. Habrá otro que pronunciará bien alto el mensaje del Evangelio, porque no hay nada oculto que haya de ser manifestado. Amén. Gloria a Dios. Es imposible que la luz de Cristo quede oculta debajo de un almud. ¿Quién puede ocultar la luz del Señor? Lo intentó su propio pueblo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo intentó Roma. Lo ha intentado toda una historia a lo largo de la historia, valga la redundancia, y no han podido ocultarlo. El Señor siempre ha sido manifestado. Amén. Un carpintero de Galilea con 3 años de ministerio y no pueden con él. Amén, amén. No se puede con él después de 21 siglos. Esa luz sigue alumbrando. Amén. Dice Juan capítulo 1 verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. ¿Quién puede ir en contra del Señor? ¿Quién puede ir en contra de esa luz? Por eso creo absolutamente en la gracia irresistible. Creo profundamente que cuando el Señor va a una vida y la alumbra, es imposible que nos podamos resistir a tal grado de no caer sucumbidos ante su gloria. Es imposible porque el Señor emerge, el Señor sale y esa luz es irresistible. Sí, Señor. Si la primera evidencia de su soberanía la vemos en que la luz sea como sea, será manifestada, la segunda muestra de su soberanía la podemos ver del cómo será, por medio de su iglesia. Y no solo hay una evidencia, pase lo que pase, será manifestada, sino que en su soberanía te ordena que alumbres con esa luz. Amén. Te ordena que alumbres con esa luz. Nosotros como hijos de Dios somos luz, pero no somos luz sin más. O sea que no somos una lumbrera porque sí, sino que somos una luz que tiene que desarrollar una acción, la cual tiene que ser manifestar esa luz que recibimos. Amén. Esta acción se ve manifestada por medio de 2 vías, las cuales debemos ser luz. Por medio de la enunciación del Evangelio de Jesucristo y por medio de esa vivencia clara de haber sido un regenerado. Por medio de lo que hablamos y por medio de lo que vivimos. Y esos son los 2 parámetros para ser luz. Por medio de la predicación exhaustiva, clara, concisa, sin adornos ni paliativos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que denuncia el pecado del hombre, lo convence el Espíritu de pecado, de justicia y de juicio, y le presentas la cruz de Cristo y cae rendido a sus pies, y por medio de esa vivencia clara, en frutos dignos de arrepentimiento que acompañan al mensaje el cual predicas. Amén. Solo cuando implementamos en nuestras vidas estos 2 factores, somos una verdadera luz. Amén.
Con el mensaje lo anunciamos y parece ser que con la vida lo ponemos en el candelero. Es como si el mensaje fuera la luz de la lámpara y la vida el candelero que la pone bien alto. Cuando somos sembrados somos conocedores de la luz, pero esa luz se oculta cuando esa luz no es puesta en el candelero, cuando nuestra vida no acompaña lo que decimos. Es como si tengo el mensaje, pero como mi vida no corresponde, no lo está en el candelero, sino debajo del árbol. Si predico a Cristo, si sé de teología, si conozco la manera, si sé me muevo como pez en el agua dentro de la congregación, pero tu mensaje está debajo del almud. Esa luz está debajo de la cama. Solo por medio de los frutos dignos de arrepentimiento sacas esa luz de debajo y se pone en lo alto, en el candelero. Amén. No porque la luz no tenga propiedad, porque creo claramente de que una persona con labios inmundos y vida inmunda predica un mensaje y Dios quizás se utilice de esa persona y esa persona sigue en condenación, en cambio la otra persona que escucha se salve. El Señor puede hacer cualquier cosa, pero es lo que sucede. Nuestras vidas a veces ocultan, enturbian, ocultan la luz por cómo nos comportamos. Mis hermanos, solo cuando la luz se pone bien alta, se ve mejor. No hubo nadie como nuestro Señor Jesucristo para anunciar la luz. Él era la luz. Él era la misma luz. Y hablaba de la luz y se manifestaba: yo soy la luz. Y predicaba el Evangelio no solo de palabras, sino con su vida. Pero hay un texto muy particular que dice: si yo fuere levantado, atraeré a todos a mí mismo. Solo cuando la luz fue levantada y se puso en la cruz del Calvario en alto, brilló y alumbró más que nunca. Incluso sus perseguidores, sus verdugos señalaron al Señor y dijo: he aquí verdaderamente era el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Porque cuando la luz se pone en alto es cuando la luz brilla. Y nosotros tenemos que tomar ejemplo de nuestro Señor Jesús. Claro, a veces no queremos, preferimos el almud y la cama, porque sabemos que poner bien la luz en alto es morir en la cruz con Cristo. Y a veces tenemos esa balanza: ¿qué hago? ¿Oculto la luz? ¿Me quedo con el mensaje? ¿O verdaderamente la enuncio desde lo alto de la cruz? La luz solo se puede predicar desde la cruz. No se puede predicar desde abajo. Por eso Pablo decía: juntamente con Cristo estoy crucificado. ¿Y cuánta luz trajo Pablo? Amén. Por tanto, el Señor advierte que si no están esos dos factores en nuestras vidas, nos convertiremos en ese tipo de personas que, teniendo una lámpara, la ocultan y la hacen inservible. Y esa falta de temor, esa conducta pecaminosa tiene consecuencias. Leemos las evidencias y la consecuencia de esas evidencias en los textos que siguen. El verso 23 al 25 dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Comienza esta advertencia con algo que ya hemos contemplado en sermones anteriores y se repite en reiteradas ocasiones en boca de Jesús: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ya dijimos que entre otras cosas esta expresión afirma que no tienen todos oídos para oír, sino que solo aquellos en los cuales Dios les ha abierto los oídos. No todo el mundo tiene capacidad para oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y hay personas que tienen orejas pero no oyen, y hay personas que tienen orejas y también oyen, porque el Señor ha obrado milagrosamente en su tímpano interno para que pueda poder escuchar adecuadamente. Lo cual implica que si tienen oídos para oír, deben escuchar, y el no hacerlo es un síntoma que no tienen en ocasiones oídos para poder hacerlo. Quiero aclarar algo: que no siempre dicha irresponsabilidad para con la luz recibida en un contexto de compartirla, no siempre es evidencia de que uno no ha sido regenerado y no tiene oídos para oír, sino uno que, aunque sí lo ha sido, es negligente en cuanto al regalo que ha recibido.
Por tanto, aunque no vivir en luz sí que es una evidencia clara de un no regenerado, no compartir la luz solo evidencia una desobediencia no exenta de consecuencias, pero no siempre la de alguien que no es salvo. Digo no siempre porque a veces sí, y ahora lo vamos a ver. Aclarado esto, diremos que el Señor establece por estos textos algo complicados, una sencilla premisa, simplifiquemos como el Señor lo hace. Uno tiene que ser responsable con aquello que recibió. Amén. ¿Sí? Y el no hacerlo es una evidencia de que probablemente sus oídos aún no fueron abiertos, o aunque sí lo fueron, está siendo irresponsable con la luz que recibió del Señor. El Señor Jesús claramente le está mostrando que recibieron una gracia inconmensurable, la cual no puede ocultarse, sino mostrarse. Por tanto, en consecuencia a la irresponsabilidad o la responsabilidad con la que actúes, así el Señor hará para contigo. Por tanto, entendemos que con la medida que medís os será medido, se está refiriendo a esa medida de gracia que recibisteis, la cual tenéis que ser consecuentes, porque con la medida de la luz que recibisteis, en consecuencia a lo que recibisteis, así se te medirá. Amén. En cuanto a lo que se te dio con esa medida justa, apretada, como dice la Escritura, así se te medirá a ti. El Señor establece algo muy simple. Aquel que sea responsable se le dará, y al que aún no lo sea, después de haberle dado, aún lo que tiene se le quitará. ¿Recuerdan alguna parábola que resalte el mismo principio? ¿Se acuerdan? Se repite esto en otras parábolas. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 25, verso del 14 al 30. Si me permiten y me tienen paciencia, lo leemos, ¿sí? Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y uno dio 5 talentos, y otro 2, y otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que hablaba recibió 5 talentos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Me encanta este silencio. Me encanta, porque se nota que uno teme y tenemos que ser responsables por aquello que el Señor nos dio. Amén. No tratamos con un jefe. No es Amancio Ortega nuestro jefe. Es Dios. Amén. Este pasaje concluye con una contundencia sobrenatural sobre aquel que no fue responsable con lo que se le dio a un nivel incluso de condenación. Allá afuera, el lloro y el crujir de dientes. Pero en un sentido no de personas que no tienen oídos para oír y no oyen y por eso son negligentes, sino un sentido de hijos negligentes, desobedientes con las riquezas que Dios nos da, con los oídos que Dios les da, con los oídos abiertos, pero duros de servir a la hora de intentar desarrollar lo que el Señor les ha dado, servirlo con diligencia. ¿Cómo aplicamos esto? El Señor, por medio de su gracia, no solo nos salvó, sino que nos ha hecho partícipes, como hemos dicho, de su redención, siendo
la voz, nosotros, su iglesia, de la representación de lo que Él es y de lo que Él quiere en esta tierra. Y eso es algo que se debe valorar. Amén. Es algo que debemos apreciar. Tenemos que entender que siempre se nos ha dado, se nos da y se nos dará más de aquello que nosotros podamos dar. ¿Acaso esto es equiparable lo que tú le das al Señor con lo que Él te da a ti? Nunca se va a poder hacer esa comparación, porque el Señor siempre te da más, no de lo que mereces, te da sobreabundante manera más. No solo te siembra, sino que te hace sembrador, no solo te perdona, sino que te justifica, no solo te libra del infierno, sino que te permite un cielo, te da, te da, te da y te da. ¿Y qué le hemos dado nosotros? Absolutamente nada. Decimos que la fe es un don de Dios, no le hemos dado arrepentimiento que va a proceder del Señor. ¿Qué le hemos dado? Absolutamente nada. Solo le hemos puesto nuestros pecados delante de Él para que sean expiados a precio de cruz. ¿Qué le has dado tú al Señor? ¿Tu tiempo? ¿Es que acaso es tuyo? ¿Es que acaso es mío? No es mío ni tuyo, es suyo. Nada le damos a Él. En cambio, Él nos lo da todo. Amén. Y en ese todo tenemos que ser consecuentes con lo que hemos recibido y darle al Señor en servicio, en consecuencia. Amén. Amén. Cuando no lo somos, lo que ocurre es que automáticamente se te deja, mis hermanos, escucha, en un contexto de hijos de Dios negligentes, se te deja automáticamente en el banquillo. Amén. Cuando uno no recibe lo que el Señor le da y esa luz la pone debajo del almud, automáticamente el Señor te descalifica y te deja en el banquillo. Hoy no sales a jugar. Te deja y te quita los recursos que Dios te dio y los talentos que Dios te dio. Hemos cometido un error gravísimo al interpretar porque irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. No, lo que Dios da en contexto de servicio, te lo quita si quiere. Amén. Y si el Señor te ha dado algo para que hagas algo, ese algo se hace inútil. He visto hombres y mujeres del Señor cantando alabanzas maravillosas, tocados de alguna manera con un don especial en su garganta para poder cantar, desperdiciando sus voces en el mundo y no son nada. Porque aunque tengan el talento no es fructífero, porque el talento solo es talento en las manos del Señor. Amén. Y lo que el Señor te da, te lo quita. Y donde el Señor te puso para servir, te lo quita. Y donde el Señor te utilizó, te quita de en medio, porque no fuiste consecuente con lo que el Señor te dio. ¿O acaso crees que el Señor va a mantener en ti talentos, dones, recursos y etcétera para que los sirvas solo cuando te apetezca? Hoy quiero ser luz, mañana no quiero. Pasado quiero sembrar, el otro a la Colandia. Pero ¿estamos locos? En absoluto. Por tanto, esa negligencia se paga con consecuencias claras, mis hermanos. ¿Se acuerdan de Pablo como habla contundentemente, a lo mejor en un plano general, como en Hechos capítulo 13, verso 46? Porque todo tiene consecuencias, según la actitud, según la situación, según lo que Dios te dio, así las consecuencias por no ponerlo a trabajar. En un plano general, en Hechos 13:46, Pablo dice: entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: es necesario que la palabra de Dios se os fuera predicada primeramente a vosotros, hablando a los judíos, mas ya que la rechazan y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Una consecuencia clara de un talento que te quiero dar y no lo quieres recibir, sí, te lo quito y se lo doy a otro. ¿Se acuerdan en Hechos 15, 36, 38? Dice: después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan Marcos, ¿se acuerdan? Familia de Bernabé, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Un Juan Marcos parece ser joven, inquieto, el cual los abandonó en el primer viaje misionero y al segundo Bernabé se lo quería llevar y por causa de la negligencia Dios por medio de Pablo le dice: hoy te quedas en el banquillo.
Si no has valorado lo que Dios te dio, hoy no sabes. Se te quita. Sabemos de buena gana que Juan Marcos rectificó, maduró, sirvió al Señor, lo acompañó, hasta escribió. Pero sabemos que tuvo que arrepentirse y rectificar su conducta para volver a titular en la fila del Señor. Amén. ¿Ustedes sabían que la revelación del Sinaí estaba preparada para que todos alcanzaran un nivel profético para recibir esa ley a nivel nacional? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, cruza el río, se pone el mar, están en las faldas del monte, van a recibir la palabra, le dicen que se purifiquen, etcétera, etcétera. A los 3 días desciende, y cuando desciende, eleva al pueblo a un nivel para recibir una profecía como jamás en la historia se ha visto, para que todos pudieran ver, revelar, sentir, experimentar la voz del Señor. ¿Pero qué sucedió? ¿Les digo lo que sucedió? Dice, Éxodo 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. Habla tú, Moisés, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, o sea, Moisés insistía diciéndole, a convencerles, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Pero sin embargo, el pueblo se quedó lejos, y una palabra de revelación que iba a ser para todos, obviamente Moisés iba a ser el líder que iba a escuchar lo siguiente, iba a instruirles, pero esa palabra reveladora les fue quitada de la voz directa del Señor y fue filtrada por la voz del profeta, porque tuvieron temor. No quisieron la dádiva, y como no la quisieron, les fue quitada. Solo Moisés la recibió, y la recibieron por medio de Moisés. ¿Pero qué se perdieron? Que Dios hablara con ellos directamente. Porque cuando uno rechaza lo que Dios le da, cuando uno rechaza los talentos que Dios le otorga, el Señor se los quita. Toda negativa en sus diferentes categorías de responsabilidad tiene sus consecuencias diversas, pero todas tienen un nexo en común, que lo que se te dio o se te iba a dar, te será quitado y se le dará a aquel incluso que ya tenía mucho. Y qué pena que Dios te dé algo y que te lo tenga que quitar por irresponsable. Yo no sé ustedes, saben que soy sincero con la iglesia del Señor. ¿Cuántas veces he tenido que encerrarme en mi habitación aterrorizado, creyendo que el Señor, por causa de mi negligencia, me iba a quitar lo que me dio? Y no hablo de ser pastor, saben que huiría de aquí y que se pusiera otro más capaz y yo sentado ahí disfrutaría, sino que me quitara lo que el Señor me dio, ese celo por la palabra, por predicarla, por enseñarla, que me lo quitara el Señor, que me quitara el poder servir en su viña. Y he llorado muchas veces amargamente, creyendo que el Señor me lo iba a quitar. Señor, por favor, perdóname, porque sé que de la misma manera que lo das, lo quitas. Y si yo no soy consecuente, hay 700.000 como yo. Se lo dijo a Elías, ¿no? Me quiero morir, sí, bueno, tengo 7.000. Qué pena que el Señor te dé cosas y no las pongas a su servicio. Qué pena que el Señor te dé luz y la pongas debajo del mundo. Sin embargo, cuando uno, aun lleno de temores, aun sabiéndose incapaz, acude al llamado, invierte en el talento, sirve con diligencia al Señor, lo poco que tiene le cunde, y aun lo que tiene se le multiplica. Amén. Ustedes no se han visto que sin nada han servido al Señor y ahora necesito un pico, ¡fum!, aparece un pico, ahora una pala, ¡fum!, aparece, y dices, ¿cómo tengo un pico y una pala aquí? Si yo no tenía pico y pala. Quieres hablar, dices, no llego, y el Señor te da palabras. Quieres servir, ¿cómo hago? Y el Señor todo fluye. Como el Señor te respalda en aquello que te dio nada, un grado de nada, y se multiplica cual árbol frondoso. ¿No han visto cómo el Señor, cuando uno es
fiel a lo poco que el Señor le da, se multiplica. Señor. Amén. Amén. Eso que se te multiplica se le quitó al que no quería y se te dio a ti. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. ¿Recuerdan la historia de Salomón? ¿Qué tenía él? ¿Qué tenía él? Solo tenía el peso de reinar después de David. Reinar después de David. Reinar después de David. Ni siquiera el pecado de David opacó el ser la lámpara de Israel. Amén. Amén. Porque reinar después de Saúl, pues vale. Pero reinar después de David, ¿qué peso tenía Salomón? Y Salomón se vio sin nada, con apenas talentos, pero en cambio cogió sus talentos y se fue al monte a orar. ¿Me permiten que les lea? Amén. Amén. E iba el rey a Gabaón. Qué lugar más maravilloso. Porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí un holocausto. No, 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: noten la noción de lo que él tenía y el deseo de servir con lo que él tenía. Dice: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le dijiste hijo que le diste hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Te parte, Salomón, te parte. Soy joven, reino después de mi padre David, no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes ni otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salomón, un joven rey, sabiéndose incapacitado, se puso en Gabaón después de sacrificar 1000 holocaustos delante del Señor, reconociendo los pocos talentos que tenía y diciéndole: Señor, por favor, con lo poco que tengo, multiplícalo tú para poder servirte. Amén. No fue a enterrar la luz, sino que subió al monte a elevarla, Aleluya. porque quería expandir la luz en medio de su pueblo. Fue consecuente con lo que se le dio y quiso servir al Señor con lo que se le dio. Por tanto, como fue fiel en lo poco, el Señor le recompensó de una manera inconmensurable. Amén. Amén. Si el Señor te quita lo que tienes cuando no quieres alumbrarte, multiplica lo poco que tienes cuando sí quieres hacerlo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y te hace partícipe de la redención de una manera sobrenatural, mis hermanos. En este Salomón vemos su responsabilidad y se hace claro lo que hemos leído: porque al que tiene, aún a este se le dará. Amén. Amén. Queda claro con este maravilloso ejemplo, simple, llano, claro, transparente, que somos portadores de una luz que no puede ser escondida. Amén. Amén. Somos portadores de una luz que no puede ser escondida, la cual tiene que levantarse en alto por medio de nuestro mensaje, el cual requiere diligencia
a la hora de estudiar y diligencia a la hora de buscar al Señor, y por medio de nuestra conducta, que requiere diligencia a la hora de estudiar y diligencia a la hora de ponernos de rodillas delante del Señor para que prediquemos y vivamos el Evangelio conforme dictan las Escrituras, para ser una luz en medio de un mundo de tinieblas. Amén. Tienes una gran responsabilidad, se te dio una gracia, por favor, compártela. Amén. No la escondas, sino ponla bien alto. Vamos a orar al Señor. Amén. Gracias.